Buen día a todos nuestros espectadores de los webinars de Clúster Industrial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a comenzar este webinar de Industria 4.0 en el sector automotriz con Gesta Labs. Aquí está Yair Pérez Basaldoa y Hugo Iván Domínguez, acompañados de Gesta Labs. Primero vamos a comenzar hablando un poquito de nuestro expositor, de Yair Pérez Basaldoa. Yair Pérez cuenta con más de 16 años de experiencia implementando soluciones tecnológicas, enfocando los últimos 6 años en transformación digital a empresas del sector de alimentos y bebidas, construcción, electrodomésticos y automotriz en varios países, Estados Unidos, Canadá, México, obviamente, y Sudamérica. Él, como CEO y co-founder de Gesta Labs, hablemos de Gesta Labs. Gesta Labs es una startup de Industria 4.0 creada con el apoyo de un company builder, Gesta Ventures, e integra servicios de IoT, de Internet of Things, Big Data, inteligencia artificial, que son algunas de las tecnologías de las que vamos a hablar un poquito en este webinar, para el sector industrial, ¿no? Gesta Labs en 2 años ha ganado premios estatales, nacionales, de innovación y cuenta con casos de éxitos en empresas multinacionales, pymes, también está arrancando operaciones en Canadá, algo muy impresionante. Actualmente Gesta Labs pues, se encuentra implementando diferentes proyectos de Industria 4.0 a empresas del sector automotriz, que por supuesto es lo que nos tiene aquí reunidos el día de hoy. Entonces, pues por favor, una bienvenida a Yair Pérez, CEO de Gesta Labs. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañados en este webinar. Yair, ¿qué tal? Muchas gracias, Adrián. Al contrario, un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. A ti, a Ricardo y a nuestros amigos de Clúster Industrial. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un poco cuál ha sido nuestra experiencia ayudando empresas del sector en incursionar en Industria 4.0. Les voy a compartir mi pantalla para poder abordar algo del material que tenemos y con el que, bueno, les queremos ir platicando de estos temas, ¿no? Me dicen si, creo que ya se puede ver mi pantalla. Correcto, ¿verdad? Ya pueden ver mi pantalla. Sí, yo sí la veo, supongo que también en general, amigo. Sí, excelente. Bueno, ¿qué es lo que vamos a abordar durante este webinar? Vamos a arrancar partiendo de intentar hacer un entendimiento de qué es Industria 4.0, ¿no? Es un concepto que se ha manejado mucho, pero sabemos que todavía no hay tal vez una comprensión pues muy homologada de lo que es esta revolución. Vamos a partir también platicando de las tecnologías que han causado mayor impacto en el mundo de estas tecnologías. Vamos a platicar cómo una empresa del sector automotriz pudiera incursionar en esto. Y creo que de lo más interesante del webinar es que les vamos a platicar de casos de uso de empresas en México que ya lo están haciendo, ¿no? Creo que parte de lo que platicábamos con nuestros amigos de Clúster Industrial era que no queríamos venir a traerles casos que suceden en muchas otras partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, y que no se adaptaran a la realidad en México. Entonces, lo que buscamos es sí traerles casos que ya estamos haciendo y que están haciendo empresas que conocemos aquí en México. Asimismo, cómo pueden apalancar estas iniciativas en inversiones que ya tengan. Y vamos a cerrar con una parte bien interesante también en cómo estas tecnologías están impactando ya toda la cadena de valor del sector, pero también están transformando de forma más disruptiva las OEMs y cómo vamos a ver ese cambio, cómo se va a ir dando paulatinamente hacia lo que vivimos hoy en día, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ir abordando y como comentó Adrián, por favor, si nos hacen llegar preguntas en esta sección las podemos abordar al final. Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar definiendo qué es Industria 4.0, ¿no? Este concepto que también se le denomina la cuarta revolución industrial se refiere a la creación de sistemas ciberfísicos, ¿no? Y seguramente hemos escuchado ese término. ¿Qué quiere decir? Son equipos y procesos conectados a Internet
y que pueden tener la capacidad de operar con muy baja supervisión humana o por sí mismos, ¿no? A través de sistemas inteligentes. En realidad, esa es la unión del mundo físico con el digital. ¿Cómo se ha venido dando? Bueno, como ustedes saben, la industria, la primera revolución industrial fue este tema de la máquina de vapor y la mecanización. Se siguió de las economías a escala, la producción en masa, sobre todo incursionando con sistemas eléctricos. Y la tercera, que es una realidad que todavía seguimos viviendo en México y que arrancó desde 1969 y la seguimos viviendo algunos países en vías de desarrollo, es la industria 3.0. ¿A qué se refiere? A la automatización de los equipos en las líneas de producción. ¿Qué quiere decir? Pues conectarlos con un PLC, ¿no? Básicamente, el PLC puede controlar las máquinas y la operación de mi línea de producción. Esta revolución sigue. La realidad es que no ha parado. En México podemos ver en empresas de diferentes sectores cómo hay un buffet de líneas de producción. Unas sí están automatizadas, otras no, ¿no? Equipos un poquito más viejos, otros un poco más nuevos y automatizados. Y es una realidad a la que nos enfrentamos. Entonces llega la industria 4.0 que busca conectar todo, ¿no? Y poder monitorear todo lo que sucede en mi línea. ¿Dónde nace este movimiento? Este movimiento nace en Alemania, justo en la feria de Hannover. Algunos de ustedes la deben de conocer muy bien. Se da cada año y en el 2011 fue la primera vez que se lanzó este concepto y justo lo lanza impulsado el sector automotriz, ¿no? Es el que lanza este conjunto de tecnologías y cómo empiezan a impactar todos los aspectos de una producción, ¿no? Ese mismo año, Estados Unidos, pues busca no quedarse atrás, y en ese entonces estaba el presidente Barack Obama, y lanza un programa que es el Advanced Manufacturing Partnership, que justo es un programa donde busca conjuntar de triple hélice la iniciativa privada en este caso industrial, con universidades y con algunos estudios de innovación, ¿no? Y la verdad empieza poco a poco Estados Unidos muy lento, ya realmente es hasta el 2016 donde esto se vuelve un boom en todas partes del mundo, obviamente liderados por Alemania y bueno, ahora Estados Unidos, que ha repuntado muchísimo, ¿no? Para entrar un poco más a fondo, ¿de qué se compone la industria 4.0? Pues realmente es una revolución porque estamos hablando de 9 tecnologías que conectados a tus procesos productivos cambian drásticamente la forma en la que se opera. Ahorita vamos a abordar algunas de ellas, las más relevantes, pero aquí pueden ver toda esta cadena de alrededor de 9 tecnologías. Por ejemplo, el Internet de las Cosas. Hablamos mucho o hemos escuchado mucho del IoT y realmente lo que significa esto es que conectemos el mundo físico con el digital por medio de sensores conectados a Internet. En el plano industrial se refiere a que podamos conectar nuestros equipos a una red, ¿no? A una red de Internet donde los podamos estar monitoreando. Ese es como el primero que viene a conectar la gran cadena de muchas otras tecnologías. Otra muy relevante es el Big Data, que va de la mano con el Cloud Computing, que podemos ver acá. Y van de la mano porque el Big Data es el tratamiento de grandes volúmenes de datos y poder explotarlos. El Big Data empieza en otras industrias, en un tema, por ejemplo, lo vemos en los CRMs, ¿no? En los temas comerciales donde tú buscas, das un clic o buscas algo en Google, inmediatamente ya te aparece en Facebook, en Amazon y ya todo el mundo te lo quiere vender, ¿no? Esa es la explotación del Big Data. En el plano industrial, pues se aplica a todos los datos que generan mis máquinas cada segundo, cada milisegundo, ¿no? Cada minuto. Aquí la diferencia también es que el Big Data nos habla de tratar datos estructurados y no estructurados.
Los estructurados prácticamente es todo lo que viene en mis sistemas ERPs, ¿no? Ya vienen tablas, ya viene ordenadito, ya sabemos que trae un identificador, etc. Datos no estructurados van a ser datos de sensores, fotos, audios, videos, todo aquello que no tiene todavía un orden, no está procesado. Entonces, todo eso también tiene que tratarse en cierto momento. Y esto se ha dado gracias a que, y ahorita lo vamos a hablar a más detalle, el cómputo en la nube es más accesible, entonces los costos son más bajos y me permiten tratar todos estos datos, ¿no? Otra de las tecnologías que vienen a revolucionar por completo y creo que puede ser la más significativa es la inteligencia artificial. Y muchos creemos que la inteligencia artificial es algo muy futurista. Y la verdad es que se puede abordar de diferentes formas. Algo que está sucediendo ya en México y como se está abordando es que a través de una de sus disciplinas, que es el Machine Learning, es que programas pueden aprender gracias a los datos, ¿no? Pueden aprender de forma más efectiva y eficaz cómo se comporta un equipo, cómo se comporta una línea de producción. Y entonces metes una analítica muy avanzada y el mismo programa aprende a operar a la máquina. Pero entonces eso no tiene nada de futurista, eso es una explotación de datos tal cual. Y ese es uno de los principales usos que estamos buscando, que ya se adopte en México y que se está dando en todo el mundo, ¿no? Otra de las ramas es el procesamiento del lenguaje natural y visión artificial, que ahí un poquito más técnico se aborda a través de un deep learning o aprendizaje profundo. Y esta parte sí es un poco más avanzada porque busca asemejar el cerebro humano. Y entonces tú le enseñas a un programa como si fuera un niño y le dices, mira, esto es una silla, tiene 4 patas, tiene un asiento, tiene un respaldo. Y entonces el programa aprende y ve la silla desde diferentes ángulos y la ve en los diferentes colores. Entonces, así es como se entrena un modelo. Y entonces hay aplicaciones como la visión artificial, como el leer texto, como el pasar texto a voz, ¿no? Y entonces empiezas a simular habilidades humanas, ¿no? Y eso lo estamos llevando algunas empresas en México y otras en todo el mundo, pero es también otra iniciativa. A lo mejor esta sí puede traer un nivel mayor de complejidad, pero es algo que viene y que se está dando, ¿no? Y la robótica es un cúmulo, pasando a otra, la robótica es un cúmulo de estas dos, ¿no? Oye, pues ya hay muchos sensores que ustedes pueden encontrar desde $5 en todas partes hasta lo que se les ocurra, pero si ese sensor lo conectas con un programa de inteligencia artificial que lo sepa manejar, pues prácticamente ya tienes también un complemento enorme en la robótica, ¿no? Entonces, por eso ahora hay dispositivos con mucha cantidad de sensores y ahorita vamos a abordar el tema de los coches, cómo se está irrumpiendo esta industria gracias a esto mismo. Hay otras tecnologías como la realidad aumentada, la realidad virtual, que lo que buscan, y la vemos mucho en el plano industrial, es mejorar o simular que estoy operando una máquina, que estoy en cierto sitio. La realidad virtual si te sumerge, te pones lentes y hay algunos, han visto algunos dispositivos que te conectas y te sumerges justo en toda una realidad virtual, ¿no? Estás en otro espacio, como si estuvieras en un videojuego. Pero la realidad aumentada no, añade elementos virtuales a tu realidad. Es como si tú entraras a una planta, una línea de producción, te pones unos lentes, tú sigues viendo tus máquinas, pero a través de los lentes tal vez puedes ver los indicadores, ¿no? Puedes ver el OEE, puedes ver el tiempo disponible, puedes ver los paros, etcétera, ¿no? Entonces, va teniendo sus usos y cada empresa y cada industria pues las va acoplando, ¿no? Asimismo está la ciberseguridad, está el 3D printing, que es la manufactura aditiva, que también ha impactado algunas industrias de forma bastante interesante. La parte móvil que ya se venía utilizando y que ahora es un must para cualquier aplicación que estamos buscando. Entonces, en general, estas son algunas de las tecnologías más relevantes, pero ya siendo una adaptación a México,
a la realidad que nosotros vivimos y realmente tal vez también en el mundo, en muchos países, en circunstancias como la de México, hay 3 tecnologías que son las que están marcando la pauta. Es el IoT, el Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Y ya hablábamos que el IoT lo que nos va a permitir es conectar todos mis equipos y lo vemos a nivel industrial en la fábrica, conectando cualquier equipo, no importa si está automatizado o no. Esa es la gran ventaja, que no importa, no necesariamente le tienes que invertir más a ese equipo, lo puedes conectar a internet y lo puedes monitorear. Puedes hacerlo a través de sensores, ya hay algunos gateways que te permiten hacerlo. Conectas edificios, ya todos los edificios tienen también un montón de sensores para evaluar todo el utility del edificio, entradas, salidas. A nivel personal también, inclusive wearables, tú te pones tu Fitbit, los jugadores en cualquier equipo, ahora sus uniformes traen dispositivos, traen tags, traen algunos chips que te van midiendo el desempeño. Lo mismo es a las máquinas. Entonces, el IoT es el puente que nos permite conectar todo lo físico, pasarlo a un dato digital. Y entonces, ahora sí, ¿qué hago con ese dato, no? Y ahí es en donde entra el Big Data, que se apoya mucho ahorita en la nube, y la inteligencia artificial, porque ya con esos datos ahora sí los exploto. Y lo primero que tengo que hacer, pues es una analítica descriptiva, ¿no? Y tengo que saber qué sucede todo el tiempo. Lo puedo saber con mi equipo, en mi línea de producción, en mi planta, en mi casa, inclusive, ¿no? Con mi coche, y lo puedo saber ya todo el tiempo, ¿no? Eso es, y con la analítica descriptiva, pues bueno, tú vas creando los indicadores relevantes, ¿no? A tu sector y a tus procesos productivos. Lo interesante es por qué empieza a ser disruptivo, porque los que sí saben explotar bien los datos pueden predecir lo que pueda pasar basados en la historia, ¿no? Entiendes patrones, correlaciones, te quitas la ceguera de taller y entonces puedes predecir eventos, puedes predecir el paro de una máquina, un desvío de calidad, un defecto, un ausentismo, etcétera, ¿no? Esta parte es bien interesante porque otras industrias ya lo aplican mucho. Por ejemplo, en la industria financiera, para tú poder analizar el riesgo de que un cliente vaya a ser moroso o no, esto se viene utilizando desde hace años, ¿no? Y sobre todo porque el activo es digital, pues lo registran todo ya en un sistema, ya nace digital y entonces pues lo puedes explotar más fácil, ¿no? Y por eso hay otras industrias que están muy ya adelantadas, pero en el sector industrial y en el automotriz, pues lo complejo es cómo convierto lo que sucede en mi planta a datos digitales y ahora sí lo exploto, ¿no? Entonces, por eso el IoT es muy relevante. Predecimos y luego prescribimos, ¿no? ¿Qué es lo que debo de hacer para evitar algún evento o para optimizar algún proceso, ¿no? Eso es en lo que nos podemos apoyar. Por esto, estas 3 sí se pueden adaptar a la realidad de cualquier país y de cualquier sector, ¿no? Entonces, por eso en México es bien importante que estas 3 al menos las empecemos a adoptar en mayor medida y se está haciendo en algunos estados, ¿no? ¿Por qué? Justo porque los costos de cómputo, de almacenamiento y de ancho de banda se han disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Pues si yo conecto una máquina, un CNC, una inyectora de plástico, el equipo que tú quieras, y tiene 10, 20, 30 sensores y cada uno de ellos pues está emitiendo un valor cada cierto milisegundo, cada segundo, dependiendo del proceso, pues lo tengo que estar comunicando a internet, ¿no? Entonces yo requiero ahí un streaming, requiero un ancho de banda. Y luego lo tengo que guardar, ¿no? Para el día de mañana explotarlo, pues requiere un almacenamiento. Y luego cuando quiera hacer un reporte o quiera hacer un KPI, pues requiero explotar o lo requiero procesar, ese es poder de cómputo. Entonces por eso cuando estos 3 bajan de precio drásticamente, pues tenemos acceso a todo esto, ¿no? Entonces es lo grandioso de esta 4ª revolución industrial, que esto nos pone al tú por tú con muchos otros países y podemos ser más competitivos si sacamos provecho a esto, ¿no?
Ahora vamos a entrar, ahora sí es eso, digamos que lo dejamos como un contexto de qué es Industria 4.0 y qué la ha acelerado, ¿no? Y qué tecnologías, en qué tecnologías nos podemos enfocar. Ahora, viéndolo ya de forma muy específica en el sector automotriz, sabemos la cadena de valor, ¿no? Que actualmente tenemos, donde está la armadora, la OEM, y la cadena tradicional, pues maneja Tier 1, Tier 2, Tier 3, cada uno con sus respectivos enfoques. Y bueno, ha nacido en los últimos años la figura del Tier del 0.5 y ahorita la vamos a abordar en un momento más. Pero entonces, empresas sobre todo, tiers, digo, las armadoras lo están haciendo porque lo dicta su corporativo y ahorita vamos a hablar de ello, pero generalmente pues una armadora estadounidense, alemana, japonesa, su mismo corporativo le va a ir dictando las tecnologías a implementar y muchas veces el país en el que está la armadora, pues se tiene que adaptar a veces al corporativo, ¿no? Sin embargo, sigue habiendo oportunidades, ¿no? De hacerlo nosotros a nivel México, pero a nivel tiers tenemos una gran oportunidad de explotar esto porque sí podemos, tenemos más flexibilidad de adaptarlo. ¿Qué es como yo debería de ir incursionando a esta industria 4.0 para empezarle a sacar provecho? Para quitarme el mito que tal vez son implementaciones costosas y luego se comparan mucho con las de los RPs, que a veces son muy largas, tortuosas y de mucha inversión. Estas no. Estas pueden ser cortas y pueden tener ROIs muy, muy claros. Y entonces, generalmente lo que nosotros buscamos aconsejar a nuestros clientes y a nuestros partners es, pues vamos a empezar generando datos, ¿no? Lo primero es que tus máquinas estén conectadas y puedas explotar los datos, pero primero pues lo tienen que generar. Y entonces lo primero es que pues si tienes máquinas ya automatizadas y con PLCs, pues bravo, por ahí puedes empezar. Pero tal vez también tengas líneas o tengas equipos un poco más viejos y tal vez un sensor o dos te hagan la diferencia. Y con eso, pues tú ya los puedes conectar. Y pues son sensores que son sumamente baratos y que conectarlos a internet es algo pues fácil y que te permite empezar a visualizar, ¿no? Oye, el equipo está disponible, está produciendo y entonces empiezas a generar inteligencia en tus equipos, ¿no? Entonces, desde ahí, pues, se pueden sensorizar equipos antiguos, se pueden conectar a PLCs, puedes aplicar apps a procesos que sean muy manuales. Ahorita es muy fácil ya crear una app y digitalizar alguna captura que tú tengas que hacer. Y entonces ya puedes conjuntar el proceso con el equipo y empiezas a tener una riqueza de datos mayor. Y también te puedes apoyar ya de tecnologías, sobre todo en procesos core, que valga la pena más invertir, como los que comentábamos, ¿no? Oye, un tema de visión artificial o de procesamiento de lenguaje natural donde tal vez tengas que contar inventarios físicos, detectar defectos, ahorita lo vamos a ir viendo de forma automática, que es interpretar el mundo físico otra vez y convertirlo en digital. Esa es la parte que también te puedes emplear. Pero lo más sencillo es empiezo a conectar mis equipos. Ya que los conecto, oye, pues tengo que evaluar si en la planta tengo una red OT o no la tengo, ¿no? Y esa se puede habilitar de forma muy sencilla. No necesariamente tienes que cablear con Ethernet. Puedes habilitar ya redes Wi-Fi. Ya hay muchos protocolos con los que te puedes valer que son de bajo costo para que puedas extraer los datos y llevártelos a una nube o llevártelos a un servidor, ¿no? La nube, la verdad es que es una ventaja estratégica, lo que es tanto Amazon como Microsoft Azure han estado ofreciendo ya, la verdad, costos muy accesibles. Y si la estrategia de TI de la empresa todavía tiene sus temas con la nube, llévatelos a un servidor, no importa, llévatelo a un servidor, empiézalo a guardar, porque eso te va a traer una inteligencia mucho mayor, ¿no? Para ahora sí poderlos explotar con KPIs, el meter un algoritmo de Machine Learning que te dé una predicción o te optimice
algún proceso es algo que se puede hacer inclusive en 3, 4 meses, ¿no? Y no te conlleva una inversión alta y sí te puede dar una ventaja porque empiezas a mostrar, a tener ahorros, ¿no? A ver eficiencias y lo que decíamos, a borrar la ceguera de taller. Ya obviamente un grado mayor es cuando ya tienes líneas de producción completas conectadas a través de PLCs, a través de sensores, tu ERP, todo está conectado, tienes algoritmos que analizan los datos, te ayudan a la toma de decisiones o ya los maduros toman la decisión ellos mismos y bajan la señal a control y entonces ya tienes una fábrica inteligente, ¿no? Pero lo que les comento es que puedes empezar poco a poco. Generalmente, no importa qué tier seas, es un enfoque muy claro que puedes ir siguiendo gradualmente. Y nos hemos topado con que muchos clientes tienen diferentes interrogantes, ¿no? Oye, pues es que no sé por dónde empezar, no todos mis equipos tienen sensores, no quiero invertir a lo mejor en automatizar equipos antiguos, a lo mejor puedo invertir en los ya automatizados. En algunos casos ya guardo la información en algún historian, pero no la estoy explotando, nadie nunca la ve. O la tengo en silos, entonces tengo algunos indicadores, pero muy, muy segmentados. La verdad, no tengo información consolidada. La calidad, que es sumamente crucial en el sector automotriz, defectos de calidad afectan toda la cadena, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, un tema de revisión de calidad tiene que empezarse a automatizar y tiene que tener un nivel de sofisticación mayor. Entonces, esos son temas que se tienen que empezar a abordar en este sector de mayor forma. Y entonces, generalmente lo que le recomendamos es, mira, primero, baja los puntos de dolor que tengas, revisa el digital readiness del área, es decir, qué tan maduro está, o sea, guardo datos, los procesos ya los capturo en algún sistema, y entonces hay que seleccionar el caso de uso con el que menor esfuerzo pero mayor impacto económico tengas. Y entonces ahí sí puedes medir un ROI muy claro, ¿no? Oye, el predecir una falla, pues tienes un ROI muy claro de reducir los paros no planeados, ¿no? O reducir defectos, o aumentar la disponibilidad. Entonces eso se tiene que monetizar, ¿no? Y entonces es ahí cuando ya, si lo ligas directamente a un ROI, puedes empezar a tener tracción y lo que se busca es que tengas un piloto, un primer piloto que te dé resultados, puedas medirlos, estamos aquí en el punto 4, y entonces puedas escalar, ¿no? Puedas escalar, pero ya te ganaste la confianza de tu área de la organización, ves los resultados y entonces sigues. Entonces, por eso estas implementaciones de Industria 4.0 van ligadas siempre a una optimización muy tangible. Entonces, hay que poderlas aterrizar y ligarlas a un ROI. Y así es como poco a poco puedes ir abarcando tu línea y tu planta, ¿no? Y ya después pues vas pintando un roadmap, obviamente, donde vas abordando las áreas con diferente prioridad. Eso es como uno de los marcos que les aconsejamos que puedan empezar a abordar ahorita independientemente del tier que sean. Ahora sí, aquí vamos a entrar a un tema bien interesante. Aquí me disculpo, voy a tomar tantita agua. Estos son temas que les comentaba, donde esto ya es una realidad en México y les voy a platicar. No podemos poner los nombres de las empresas por temas de confidencialidad, pero son casos que ya se están aplicando en México. Muchas de estas están algunas de ellas están en Nuevo León, que es donde nosotros estamos situados y donde ahí les comentábamos que hay una iniciativa Nuevo León 4.0 que busca fomentar esto en los diferentes sectores y ha tenido sus frutos y por eso empezamos a ver este tipo de ejemplos. Entonces los vamos a abordar muy rápido para que ustedes empiecen a aterrizar cómo pueden definir casos de uso de Industria 4.0 en su empresa. Lo primero, por ejemplo, es para un Tier 2 de piezas de inyección de plástico, un dolor que tienen ellos y muchos otros es,
oye, pues en la inyección, pues el chiller generalmente tiene fallas, ¿no? Y me puede provocar tanto un paro de línea como piezas defectuosas, ¿no? Por el tema del enfriamiento. Entonces, pues la solución es monitorear en tiempo real las variables relevantes del inyector y del chiller y fijar rangos operativos. Cuando se salgan de esos rangos, pues mando una alerta para que el equipo de mantenimiento muy rápidamente pueda actuar y evitar pues impactos mayores en el producto, ¿no? En los productos. ¿Qué se requiere? Pues tienes que evaluar si tiene los sensores o no. Generalmente te puedes valer, en nuestra experiencia, inclusive de 4 o 5 sensores. No necesitas más. Tienes que conectar esto al equipo. Si está conectado al PLC, pues lo conectas a la red OT, lo mandas a la nube y fijas las alertas y ahí con una app te empieza a arrojar, te empieza a alertar inmediatamente cuando salga y eso te puede llevar a una reducción del 20% de paros no planeados y también te impacta en el scrap, ¿no? Obviamente, este es un caso particular, lo estoy hablando a alto nivel, pero son temas, ejemplos que ustedes pueden abordar. Otro caso muy interesante que también va a empezar a cambiar diferentes servicios que se ofrecen de calidad en el sector automotriz. Un Tier 1, pues crea diferentes componentes y hay defectos muy difíciles de detectar en el producto terminado, ¿no? Y sabemos que ahorita hay soluciones afuera donde ya hay cámaras, pero que son muy genéricas, ¿no? Detectan solo cierto tipo de defectos y a veces cada producto tiene sus particularidades, ¿no? Entonces pues, se puede entrenar un modelo con fotos y video del producto, de los defectos del producto, para que lo detecte. Entonces tú implementas cámaras al final de la línea de producción y empiezan a tomar las cámaras, a analizar, toman video streaming del producto, conforme va pasando lo va analizando, en realidad toman fotos, ¿no? Son frames, y analizan que no tenga defectos desde los diferentes ángulos. Entonces, pues obviamente ahí puede haber una reducción drástica de la detección de defectos y puedes evitar un sorting, etcétera, o inclusive el sorting lo puedes aplicar con este tipo de tecnologías. Entonces, esa parte de la visión artificial está cambiando drásticamente esta parte, ¿no? Hay otra empresa, también Tier 1, también multinacional muy grande, de chasis, donde, bueno, pues generalmente pues presentan fallas en las soldaduras, ¿no? Debido a diferente calidad. De hecho, uno de los findings es que debido a la diferente calidad de cómo vienen las hojas de acero de las aleaciones, pues a veces puede detectar porosidades y a veces la soldadura no queda bien. Y entonces, pues una solución es, pues oye, pues déjame analizo la calidad, entonces las aleaciones del material y del proveedor contra los defectos que estoy reportando en la soldadura y ahí voy al tema raíz y a lo mejor luego lo puedo atacar, bueno, pues ya la tengo ahí y hay otras formas de atacar ya durante la ejecución, pero de ahí tú te puedes ir a hacer un análisis causa-raíz muy interesante y que te lo permite, pues, todos estos, el Big Data, ¿no? Y luego el Machine Learning, el que te lo pueda detectar. Entonces, el Machine Learning va a entender las correlaciones y se puede explotar los datos y obviamente, pues, te puede traer una reducción enorme de defectos, ¿no? Entonces, estos tres, si se fijan, estos tres procesos se están llevando a cabo en procesos de manufactura, producción en sí. Estas tecnologías de industria 4.0 no solo están enfocadas a la producción, también a la parte de supply chain, pero estos tres son tres de muchos otros casos de uso que conocemos y con todo gusto después les podemos platicar que se pueden abordar y que pueden traer beneficios muy tangibles. Ahora, hay otro tipo de casos de uso que también te siguen dando muchas eficiencias y ahorros. Ahora un poquito más en la parte de supply chain, enfocado sobre todo al tema de inventarios, ¿no? Hay otro Tier 1
que pues producen transmisiones, sistemas de luces y un montón de componentes, ¿no? Entonces, pues obviamente un reto es mantener los inventarios físicos siempre actualizados y trasladar de una bodega tal material a otra, la cadena de valor o al cliente, y pues muchas veces se están topando con que se les pierde, no saben dónde están ubicados, o tengo desajustados los inventarios, y eso se vuelve un dolor de cabeza. Y esto lo puedes resolver de dos formas. Uno, con temas de IoT, donde se le pone un tag, se le puede poner al pallet, al rack o al mismo producto, y ubicas unas torres con una red que te triangula como si fuera un GPS adentro de la bodega y te dice exactamente dónde está cada cosa. Esa es una. Otra que también lo hemos abordado es que con Computer Vision tú haces un conteo de lo que tienes en la bodega, ¿no? Y también lo puedes resolver. Entonces ahí tú puedes, en este caso se está aplicando con IoT, y RFID te ayuda solo a ubicar si está o no dentro de un almacén, pero ya con los beacons sí exactamente el punto en el que se encuentra en el almacén, ¿no? Y obviamente hay una reducción de por lo menos el 25% del tiempo dedicado a localizar productos. No se diga también cuando lo quieres hacer para inventario físico, creo que en muchos de sus casos, a veces hasta el fin de semana, ahí va mucha gente, vamos a hacer conteo de inventario físico en el almacén. Pues son horas desperdiciadas que se pueden enfocar a temas más valiosos y que perfectamente estas tecnologías te pueden ayudar a resolver, ¿no? Por ejemplo, otro tier de láminas y perfiles de acero, que ya es un tier 3, pues obviamente mucha de la materia prima la acumulan en patios, ¿no? Y entonces también es difícil cuantificar toda esa materia prima para hacer la planeación de la producción. Entonces te puedes valer tanto de cámaras o drones, igual con Computer Vision, con visión artificial, que te abarquen todo el patio. Ahí se meten reglas un poquito en cuanto al volumen, le haces un cálculo y te puede dar realmente un número muy, muy aproximado de lo que es, a que manualmente, pues ahí también le intentes calcular, ¿no? Y nuevamente aquí están las tecnologías que se utilizan. Nuevamente Computer Vision, IoT para la cámara y Cloud Computing y Big Data, pues para explotar los datos, ¿no? Y obviamente hay beneficios potenciales ahí muy fuertes en la reducción tanto del inventario físico con el teórico como en las horas hombre que le dedicas a eso. Entonces, este es otro de los casos que también muy útiles. Y bueno, estos no son casos, como les comento, no son casos futuristas que están haciendo en otra parte del mundo, ya se están haciendo en México, muchas de sus empresas lo están haciendo, otras empresas en México lo están haciendo y particularmente también acá en Nuevo León, ¿no? Estos son casos muy, muy útiles. Aquí les voy a platicar de uno que sí se puede decir el nombre, donde también ya hay también un beneficio y potencial. La empresa es Girotech, algunos de ustedes la deben de conocer, es multinacional, tiene una de las plantas ahí en San Luis Potosí. Y el tema con el que muchos buscan arrancar es un tema de paros, ¿no? El downtime, donde obviamente un paro afecta toda la cadena de valor. ¿Qué es lo que se hizo? Se conectaron los equipos de la línea de producción a través de una plataforma de IoT, en este caso es PTC. La conocemos bien, nosotros también somos partner de ellos, y lo que tienen es que ya hay plataformas, hay otras como estas, donde se pueden conectar a las distintas marcas de PLCs, ¿no? Hablan con los diferentes protocolos de comunicación, no importa si tienes PLC Rockwell, Mitsubishi, Festo, lo que sea, tú puedes conectar todos, puedes empezar a explotar los datos, en este caso, justo a analizar las variables de la salud de la máquina, poder predecir una falla y poderla diagnosticar inclusive de forma remota
en un dashboard. Eso toma mucha relevancia, inclusive ahora en tiempos de COVID, donde mucha gente no puede ir a la planta, ¿no? Y donde tal vez muchas de las plantas inclusive se están viendo afectadas con recortes y tú necesitas dos cosas, tal vez hasta menos personal para gestionar una misma planta y la necesitas monitorear totalmente de forma remota en cualquier lugar donde estés, en tu casa o estás de viaje, donde sea, necesitas ver dónde está. Entonces, una solución de IoT con Analytics te va a permitir eso, ¿no? Entonces, ahí ellos redujeron el 100% del tiempo para inspeccionar manualmente estos sistemas y los técnicos pueden reinvertir ese tiempo en tareas que generen más valor en los flujos de trabajo, ¿no? Se eliminan también cuellos de botella y realmente no tienes que invertir inclusive en un equipo nuevo, sino disponibilizas más los equipos que ya tienes, ¿no? Entonces, son soluciones también que brindan muchísimo valor y que por eso México, al ser un país alto en manufactura y fuerte en el tema automotriz, pues nosotros también como tiers tenemos que ser competitivos con este tipo de soluciones, ¿no? Y dejar a un lado solo la mano de obra barata y más bien decir que tenemos fábricas digitalizadas que le dan una mayor seguridad y continuidad a la armadora con la que estamos contratados, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. Eh, Adicionalmente, algo que nos han preguntado mucho es, en Gestalabs nos preguntan, oye, pues mira, tengo ya inversiones, por ejemplo, he invertido en algunos sensores, en automatizaciones, en MES, o voy a comprar un nuevo robot que le quiero poner a una celda, estoy contratando la nube, o inclusive también, oye, estoy implementando temas de Lean Manufacturing, de Six Sigma. Industria 4.0 aprovecha todo eso. ¿Por qué? Porque obviamente entre más inversión haya en sensores, en automatización, le vas a sacar más provecho porque vas a poder explotar más esos datos y esa inversión, ¿no? Inclusive con un mes. También le puedes añadir una capa de inteligencia artificial al mes y vas a tener un mejor control de tu línea. También para evaluar el mantenimiento de tus robots, ¿no? Entonces, esa parte por un lado, toda la parte de hardware, de infraestructura, se aprovecha muy bien en Industria 4.0, pero también parte de lo que se busca es empoderar a las personas a que tomen mejores decisiones y justo busca el optimizar, reducir el waste, tal cual lo hace un Lean Manufacturing, ¿no? O también muchas de las iniciativas de Six Sigma. Entonces, esto lo que les va a dar son las herramientas para que aproveches más las otras iniciativas que tienes. Entonces, no tiene que ser una u otra, sino que te potencializa todas las iniciativas que tengas para que las capitalices mejor. O sea, al final, con estas tecnologías tú vas a tener un advisor 24/7 basado en estadística que te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, eso es lo que se busca con implementaciones de este tipo, ¿no? En este slide quiero abordar un tema muy interesante porque creo que está marcando ya tendencias a nivel mundial y también nos va a ir definiendo como país en el sector automotriz, en cómo abordamos estas tecnologías. Los casos de uso que les acabo de presentar y las recomendaciones de cómo abordemos Industria 4.0 van encaminados a una estrategia de innovación incremental, ¿no? En donde esta innovación incremental me va a ayudar a hacer mejor lo que hoy hago, ¿no? A optimizar mis procesos core y nos va a ayudar a entender mejor estas tecnologías. A diferencia de la no incremental, donde ya soy un pionero de ellas y disrumpo la industria. Ahorita me voy a pasar en esto. Hoy, en la innovación incremental, lo que ahorita comentábamos, la OEM, al menos hablando a niveles OEM, generalmente el corporativo marca la pauta
y las tecnologías generalmente son alemanas, japonesas, estadounidenses, bueno, del origen que sea, y generalmente ahí hay pues mucho orgullo de esto, y pues obviamente los alemanes que son pioneros en Industria 4.0 y el estadounidense que también sigue y el japonés en los temas de proceso, pues obviamente traen ahí este tema, pero no lo han alcanzado a implementar en todas las armadoras, y cuando ellos buscan analizar ahora en qué país voy y pongo una armadora, lo que les comentábamos, la mano de obra barata ya no va a ser el único punto o criterio más fuerte a evaluar, sino la capacidad de tener una planta digitalizada y competitiva. Entonces, por eso es importante también que a nivel OEM se haga. La gran oportunidad que nosotros visualizamos es a nivel tiers, ¿no? Donde sí hay una mayor flexibilidad y una urgencia de que implementemos estas soluciones, ¿no? Porque no nos podemos quedar atrás en cuanto a competitividad y a capacidades de manufactura. Ahora la manufactura tiene que ser inteligente, ¿no? Y entonces por eso las recomendaciones es que todos los proyectos deben de tener un ROI muy claro. Si tú tienes un ROI, vas a poder pasar de un piloto a una escalación y a una estrategia digital. Arranca con ROIs a corto plazo. Hay crisis, está el COVID, nadie va a invertir en ROIs mayores a un año. Entonces es tarea tanto de ustedes y de seleccionar a un buen proveedor que los ayude a poder llegar a ROIs menores a un año. Justo la recomendación, start small, team big, act fast, ¿no? O sea, empieza pequeño, piensa que quieres abarcar todas tus líneas, que quieres llegar ahí a un cierto nivel de digitalización, discúlpenme, y actúa rápido, piérdete para que no pierdas momentum, ¿no? ¿Y qué nos va a servir esto? Apenas nosotros como país vamos a estar haciendo nuestros pininos en IoT, en inteligencia artificial y en Big Data. ¿Y qué es lo que está pasando con el sector en general? ¿Y qué es lo que ya se está disrumpiendo hoy en día? ¿Cómo va a cambiar esta cadena de valor piramidal el día de mañana? Esto es bien interesante. Los que están dictando el nuevo camino del sector automotriz son los grandes jugadores digitales, ¿no? Un Google, un Amazon, y ahorita lo vamos a empezar a ver, un Intel. ¿Por qué? Porque ellos tienen los datos, tienen la digitalización, y entonces están invadiendo ahora el sector automotriz y están disrumpiendo como lo está haciendo Tesla hoy. Les quiero platicar de casos bien interesantes que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿no? Google ha creado una empresa que se llama Alphabet, que está solo enfocada a inteligencia artificial. Alphabet creó su startup, su venture que se llama Waymo, que es la que tienen aquí, y es un proyecto de carros autónomos, self-driving cars, ¿no? Lo interesante es que en Google, no sé si todos han entrado a Google Maps y luego te vas a Street View y puedes pues ver justo lo que está ahí. Bueno, el que inventó eso, que se llama Sebastián Thorne, que es un director en Stanford, del Stanford AI, el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, que trabaja con Google, ahora lleva este proyecto de Waymo, donde con esas habilidades de visión artificial están proveyendo una capacidad para tener carros autónomos, ¿no? Entonces, ay caray, pues Google, que nada tiene que ver con carros, se metió gracias a la visión artificial, que es lo que ahorita de este lado queremos abordar para localizar defectos, ¿no? Ellos ya están utilizándola para carros autónomos. Les pongo otro ejemplo. General Motors acaba de crear también la iniciativa Cruise, igualita a lo que trae Waymo, ¿no? Le quiere competir y entonces creó un proyecto de self-driving cars donde están aplicando inteligencia artificial, visión artificial para poder tener pues el chofer virtual, ¿no? Acá viene un tema también muy interesante. Intel
como ustedes, muchos de ustedes pueden, pues, o hemos visto en las computadoras a lo largo de los años, pues Intel casi siempre es el que traía el procesador, ¿no? Hacían procesadores CPU. Luego, para visión artificial, le entraron a un tema que se llama GPUs, un productor que se llama NVIDIA, que es el que hacía videojuegos. Como los videojuegos traen muchas imágenes, pues logras procesar las imágenes gracias a un GPU. Ahora Intel produce un chip que se llama BPUs con V, Visual Process Unit, y está hecho para que justo algoritmos de visión artificial se procesen así en pequeño. Y esa, por ejemplo, es una solución que nosotros estamos empleando para otro tema de visión de COVID, pero ellos empiezan a emplear esto, obviamente, en una gran escala, ya a poder crear un visor autónomo, y obviamente la estrategia ideal, pues es que una empresa armadora, de nacimiento armadora, pues nunca los va a alcanzar, ¿no? En temas digitales. Entonces, por eso ahí lo ideal es hacer alianzas. Entonces, BMW, Nissan y Volkswagen se alían con Intel y crean Mobileye, ¿no? Y entonces eso es ahora lo que ellos quieren que opere su auto, ¿no? Les cuento también otra, Argo. Argo AI fue una startup que igual arrancó con temas de visión artificial enfocado a temas autónomos. La compra Volkswagen primero y luego le entra Ford. Entonces Volkswagen lo está atacando con Intel, pero también lo está atacando con Argo, ¿no? Y entonces Ford le entra y entonces dice, oye, pues de aquí nos vamos, ¿no? Porque no nos podemos quedar atrás. Y bueno, esos son, por ejemplo, Argo además además del visor virtual, están metiendo otra funcionalidad para crear mapas de alta definición, para que el visor artificial obviamente tenga grabado el mapa, tenga una alta definición y sepa, sepa cómo ir avanzando, ¿no? De mejor forma y detectar. Entonces, es impresionante porque ahora son alianzas, ¿no? El de datos y el de procesamiento de tecnología se mete al sector automotriz de forma disruptiva. A la automotriz no le queda más que aliarse para no ser disrumpido, hacer alianzas estratégicas y entonces empezar a cambiar la cadena de valor. El otro que fue el primero que marcó, que está también marcando la pauta, es Tesla. Entonces Tesla está haciendo algo bien interesante. Tesla en los autos, Tesla trae un proyecto a varios años donde hoy te vende un auto, un modelo 3, un modelo, ahí tiene varios, ¿no? Ahorita uno de los más vendidos es el modelo 3, que ya trae cierto hardware, pero Tesla te dice, mira, ahorita ya trae features para manejo autónomo, pero no está todavía bien. Pero ¿qué es lo que te dice Tesla? Cada 6 meses o cada año te voy a deployar de forma remota con IoT, porque el carro está conectado, la computadora está conectada todo el tiempo a la nube de Tesla. Te voy a deployar un nuevo release de visión artificial porque eventualmente en 1 o 2 años voy a tener un super programa de manejo autónomo que tiene, que se emplea de sensores de visión, que es lo que ya trae, pero también se acompaña no solo la visión, sino sensores ultrasónicos, ¿no? Que puede detectar objetos blandos y objetos duros. Entonces, por eso ellos están apuntando que inclusive eso sea, pues sea lo más parecido o inclusive mejor que un manejo autónomo. Obviamente hay temas ahí éticos, etcétera, pero la tecnología para allá va. Tesla hacia adelante y dice, todavía no tengo el programa, te lo doy con todo y hardware, pero de forma remota te voy a deployar el día de mañana mejores carros y cada vez voy a mejorar y no vas a tener que cambiar el carro. Yo te voy a deployar ese programa en el mismo carro, ¿no? Entonces, obviamente, pues es una visión asombrosa que ya llevan ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cadena de valor piramidal va a cambiar. Y entonces le van a entrar no nada más el tier 1, tier 2,
Tier 3, el Tier .5 que ya se está abordando es ahorita el que ya hace R&D para la OEM, ¿no? Como que outsourcea un poco el R&D, son contratos a largo plazo y es un poco lo que sucede aquí. Ya a la vez ya son alianzas estratégicas, pero esto va a cambiar, ¿por qué? Porque le va a entrar también la compañía de telecomunicaciones que va a traer el streaming de datos de ese carro, ¿no? Van a entrar los de TI, también suppliers, online players para que te ofrezcan muchas cosas mientras vas en el carro. Tu carro ya va a ser otro centro de entretenimiento, ¿no? Por completo diferente. Y entonces esto va a cambiar. Entonces, por eso el sentido de urgencia de hoy es que no le hemos, en muchas empresas todavía no le hemos ni entrado a digitalizar con IoT y empezar a hacer nuestros pininos con inteligencia artificial explotando los datos, pues el mundo ya va acá, ¿no? Entonces, por eso tenemos que entrarle a esto. Hay ROI en cada proyecto. Hay que empezar a entender cómo funciona el IoT aplicado en mi empresa, cómo funciona la inteligencia artificial aplicada aquí, porque el día de mañana vamos a jugar en esta arena, ¿no? Y esta arena va a ser mucho más rápida, mucho más veloz, mucho más competitiva. Entonces, hay que entrarle ya a los temas de Industria 4.0 porque ya estamos en la transición de aquí a acá, ¿no? Y bueno, espero que con estos ejemplos que les he dado, haya quedado también un poquito más aterrizado la aplicación de estas tecnologías. ¿Qué necesitas para iniciar ya? Ahí discúlpenme, creo que ya me estoy demorando aquí 3 minutitos más. Lo primero, lo que les comentábamos, selecciona un caso de uso cuyo impacto sea bastante alto y el esfuerzo sea bajo. Un proveedor confiable con el que te pongas de acuerdo, puedan acordar enfoques, tengan experiencia en tecnología, te ayude a encontrar un ROI oportuno y juntas definan el piloto y de ahí arrancas, ¿no? De ahí ya lo empiezas a entender aplicado. Esto va a ser muy empírico a medida que vayas avanzando, lo vas a poder hacer y por eso cuando se habla de transformación digital, de empresas data-driven, de industria 4.0, todo está conectado. Es saber aplicar la tecnología para explotar los datos y tomar mejores decisiones, ¿no? Y obviamente reside en el ser humano, en el profesional que sepa entender esa tecnología, saberla aplicar a tu proceso de negocio y sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Al final se trata de eso. Iniciamos con una de Jesús Cajero, menciona buenos días, de CCA Consultores, las redes a las que se conectan los sensores, equipos, máquinas, etcétera, en general, actualmente no están conectadas a la red general de las empresas y menos a Internet para evitar problemas de seguridad informática que afectan la producción. ¿Con la tendencia de esa separación física continuará o cuál es la recomendación? Sí, mira, ahí es un buen tema. Generalmente se tiene que trabajar una estrategia de segmento de red, porque sí va a converger la red OT a la que se conecten tus equipos con la red TI. Entonces hay mejores prácticas para que segmentes la red, obviamente no se invadan y puedan coexistir, ¿no? Pero digamos que sí hay mejores prácticas para segmentos de red, nateos, y hay varios temas que se pueden hacer y con todo gusto en otra plática podemos ahondar en ello, ¿no? Pero sí es posible hacer. Muy bien. Luis B. nos comenta, la generación de algoritmos para predecir resultados en mis KPIs es una opción, software o aplicación que puedo activar dentro de mi red usando mis datos o es una opción adicional. No, los algoritmos se tienen que crear. La verdad es que ahorita en el mercado hay muchas opciones. Parte de lo que ha tenido mucho éxito esto en diferentes países es que en particular la inteligencia artificial es una tecnología que se está democratizando. ¿Qué quiere decir eso? Que el código con el que se hacen los algoritmos es abierto. Entonces, por eso hay startups que hacen algoritmos que te van a funcionar igual que si lo hace un
empresas muy grandes a nivel mundial, ¿no? Algunas te van a vender la licencia porque ya traen entrenamientos previos, entonces pues te venden ese entrenamiento previo. Hay veces que no se utiliza porque el algoritmo debe ser muy específico a tus datos. Entonces, tienes opciones en el mercado, pero sí tienes que contratar a alguien. Hay empresas que contratan a sus propios científicos de datos para que los hagan in-house. A veces este es un camino más largo y generalmente arrancas sí outsourceando esa parte, contratando un proveedor, pero sí tiene que venir alguien a que ese algoritmo aprenda de los datos que ya tienes tú y se deploye en tu red, ¿no? Y esté trabajando conectado a tus equipos. Ok, muy bien. Gracias, Jair. Pasamos a la siguiente pregunta. Una duda, ¿este tipo de proyectos son viables de vender al interior de la organización como pruebas de concepto? ¿Sería buena idea? Sí, claro. Mira, está bien interesante porque si llegas a hacer un ROI corto con una prueba de concepto, pero obtienes el ROI, inclusive hemos visto clientes que lo meten también como OPEX, ¿no? Y no necesariamente tienes que ir a justificar una inversión grande en CAPEX. Entonces, varía por caso de uso, pero definitivamente esa es una buena opción para abordarlo. Otra pregunta muy interesante de Honorio Ruiz Merino sobre el tema de Machine Learning y Artificial Intelligence. ¿Pueden sacar información estructurada de fuentes no estructuradas como redes sociales, dada la importancia que tienen estas? Totalmente, eso es una práctica común. Hoy en día, cualquier empresa, generalmente las de retail, explotan muchísimo los datos de redes sociales y hacen le llaman sentiment análisis y tendencias, patrones de compra, etcétera. Entonces, es algo que se usa actualmente. Así es. Dos preguntas rápidas por aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre IoT y RFID? Y cuando se refieren a terminar los análisis de datos en equipos de cómputo o también en celulares. Perfecto. Bueno, RFID al final es un tipo de tecnología que se puede incorporar a una solución IoT, ¿no? Al final RFID pues va a tener un tag que va a emitir una señal cada que se cruce un umbral, cada que se marque, pero de ahí a que lo conectes a Internet requieres de IoT. IoT lo entendemos en tres niveles: el TINC, que puede ser un sensor o un RFID, la conectividad a Internet y la plataforma donde ves el resultado, ¿no? Entonces, digamos que forma parte de ello. Esa sería como la primera respuesta. Discúlpame, la segunda me la puedes repetir, Adrián, por favor. Sí, dice, al mencionar apps, ¿se refieren en terminar los análisis de datos en equipos de cómputo o también en los mismos celulares? Mira, ya ahorita hay varias técnicas en donde, digamos, el modelo, los algoritmos aprenden con datos históricos. Eso se tiene que hacer en la nube o en servidores con cierta capacidad. Pero ya que el modelo aprendió, es un programita que puede ser un programa ejecutable que se puede encapsular y se puede instalar en aplicaciones móviles, ¿no? Muchos celulares pues ya corren con esas aplicaciones instaladas, ¿no? Hoy en día muchos ya tienen programas de inteligencia artificial corriendo, entonces sí se puede hacer. Muy bien. Fernando Baños, una pregunta un poco off topic, nos comenta de sus planes de expansión a Canadá. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Ahí estamos entrando con estas mismas tecnologías, pero a la industria de oil and gas. En particular, ahí a la provincia de Alberta, que es una provincia similar a Houston, donde ese es el sector que más se lleva, pues tienen aplicaciones muy similares para optimizar operaciones y estamos con proyectos de oil and gas en esa industria. Ok, muy bien. Vamos con una pregunta anónima. En el ejemplo de detección de defectos con cámaras, ¿de cuánto tiempo de instalación y preparación estamos hablando antes de que el sistema empiece a detectar los defectos y que también funcionaría en una planta donde no tengo internet o la conexión es muy lenta o intermitente?
Claro, sí, mira, ese es un tema, es una pregunta bastante buena porque así la hemos enfrentado en algunos proyectos. El programa, digamos que un algoritmo de visión artificial se puede tardar entre, a lo mejor alrededor de unos 3 meses en entrenarse con un buen número de fotos o de video. Ese programa se puede implementar se le llama ahora cámaras IoT porque no es la típica cámara que tú pones de vigilancia, sino son cámaras que traen como una computadorcita embebida. Ahí vive el modelo y el procesamiento puede darse ahí mismo. A eso se le llama edge computing, cómputo en sitio. Entonces, ahí mismo hace la detección, ahí mismo, y ya solo lo que te manda es el conteo. Entonces, justo en zonas donde no hay un buen internet, hay otras opciones de redes de baja latencia, como un LoRaWAN, un Sigfox, y hay otras donde se puede transmitir ya un dato muy liviano, ¿no? Y entonces nos permite hacer eso, pero es gracias a ese cómputo Edge. Muy bien. Ahora Juan Pablo Barajas nos comenta de una experiencia de trabajo en una empresa de capital japonés, donde no estaban convencidos de implementar tecnologías que permitieran estas ventajas por cuestiones de costo. La pregunta sería, ¿cómo convencer a la alta dirección de que este es un beneficio de verdad? Es que hay que hacer el caso de negocio. Ahí esa es una tarea que los que somos proveedores tenemos que hacer con el equipo de la empresa. Nosotros nos juntamos o con la gente de operaciones o con la gente de TI para hacer el caso de negocio. Si no se muestra indicadores y el ROI claro, va a ser muy difícil de convencer, sobre todo en estos tiempos porque como son tecnologías emergentes, pues no saben qué esperar. Entonces, hasta que tú les des un caso de negocio fuerte y ellos vean resultados, es que se van a subir al barco, pero hay que hacer el business case. Así es. Emanuel Ponce nos pregunta, ¿cómo puedes definir el ROI alcanzable en un proyecto piloto? Depende del proceso. Generalmente tienes que apoyarte ahí del equipo de la empresa para saber monetizar cuánto te cuesta, por ejemplo, un paro de línea, cuánto te cuesta horas hombre, cuánto te cuesta un defecto con un cliente, con una multa. Entonces, generalmente hay que hacer ahí un ejercicio también. Se invita a la gente de finanzas, monetizas eso y de acuerdo a la solución, pues tú haces se puede hacer una proyección de en cuánto disminuirías ese gasto, ¿no? Y bueno, se hace una proyección de un retorno a la inversión, de un payback en un cierto mes. Y como cualquier caso de negocio, pues esa proyección pues, lleva su TIR y lleva ahí pues, los elementos de cualquier caso de negocio. Exacto. Paola Zavala, una pregunta muy interesante, nos dice, en la capacitación automotriz del personal, ¿cómo podemos aplicar esta tecnología para medir aprovechamiento y productividad de las personas? Claro, digo, hay varias formas. Digo, desde que el empleado registre actividad en algún sistema, son como las más básicas que cuando él se encuentra ejecutando un tema lo puede sacar a través de análisis de datos, donde él esté ejecutando algún proceso. Hay otras un poquito más avanzadas donde inclusive con cámaras de visión artificial puedes detectar lo que está haciendo el empleado en una zona y también puedes sacar indicadores de ese tipo. Y otra, pues justo también es en base a resultados, ¿no? Que él, en las corridas que él esté haciendo, los procesos que él esté haciendo, de acuerdo al resultado que dé, si el resultado siempre es favorable con él, pues tú hasta puedes rankear empleados, ¿no? Entonces, la verdad es que con la explotación de datos, pues sí hay diferentes escenarios para hacerlo. Muy bien. Vamos a apresurarnos un poquito para no abusar del tiempo de todos. Dice Héctor Plasencia Mora, ¿cómo se logra compatibilizar el concepto de Industria 4.0 con este concepto japonés de la sociedad 5.0? Pues mira, al final, digamos, lo que cambia de 4.0 a 5.0 en gran medida va a ser el 5G, y es que pues va a hiperconectar
todo el mundo físico. La verdad es que van de la mano. Estas tecnologías se van a seguir utilizando, solo que de forma más acelerada y más continua. Y yo te diría que muchos de los conceptos permanecen y sobre todo muy enfocados a optimización, ¿no? De tiempos, de recursos. Entonces, es ahí un conjunto de tecnología con algunas metodologías, ¿no? Pero te diría que lo único que marca gran diferencia va a ser el 5G. Excelente. El famoso 5G. ¿Qué nos comenta José Daniel Morcillo? ¿Qué herramientas open source están usando para la implementación de inteligencia artificial? Pues hay muchas dependiendo del tipo de algoritmos para visión artificial. Algunas de las más utilizadas es, por ejemplo, TensorFlow, que también fue creado ahí en un inicio ahí por alguna gente de Google. Para explotación de datos se utiliza Spark. Para otros algoritmos de predicción se utilizan Scikit-learn, Keras, etcétera, ¿no? Pero hay un buen número de librerías que se pueden utilizar. La verdad es que los expertos en eso son los científicos de datos del equipo, ¿no? Muy bien. Alfonso Félix pregunta, si crece la industria 4.0 al nivel que se plantea o se espera en las industrias en México, ¿cuál creen entonces que sería el diferenciador de México y por qué las industrias quisieran establecerse aquí? En este caso, el principal factor es que hay un know-how muy alto de manufactura en México. Inclusive hay evaluaciones a nivel internacional donde se califica la producción de las armadoras en México, y no solo en el sector automotriz, sino en otros sectores. Y siempre salimos bien calificados. Entonces, digamos, si quitamos obviamente lo de mano de obra barata, ese know-how debe de permanecer, pero obviamente si lo explotamos también con digitalización, con una adopción de la tecnología, pues vamos a poder permanecer muy competitivos, ¿no? Entonces, yo te diría que por la diversidad de industria que tenemos en México y gracias a los tratados de libre comercio que nos han permitido eso, ese know-how va a ser clave mantenerlo. Muy bien. Roberto Fuentes nos comenta, para análisis descriptivo, ¿qué debo utilizar? ¿Machine Learning o Deep Learning en mis datos? No, para el análisis descriptivo, de hecho, es Big Data. O sea, al final estás haciendo una foto de lo que pasó. Ya para las predicciones, para una optimización, para ese aprendizaje continuo, sí es cuando necesitas Machine Learning, pero digamos que el análisis descriptivo inclusive lo tienen los BIs normales, los programitas de Business Intelligence. Ese es un análisis descriptivo. Lo que no tienen ellos es el poder procesar tantos datos. Generalmente son lentos y están algo hechos a la antigua, pero digamos que un BI con potencia de Big Data te sirve. Ya metes el Machine Learning para predecir y optimizar ya a un nivel más elevado, ¿no? Bien. Marcos Rosiles está interesado en conversar con ustedes. Ahí le voy a dar oportunidad a Hugo para que le escriba un correo donde se puede contactar con Gesta Labs. Y finalmente, pregunta de Anatolio Cruz. Bueno, hay otra pregunta ahí en el chat. Anatolio Cruz, ¿cuál es el futuro para empresas de servicios como Gesta Labs o que quieran emprender en este negocio? Sabiendo que muchas aplicaciones las hacen desde los corporativos, de las empresas, la mayoría extranjeras. No, la verdad es que hay un mercado bastante atractivo, porque sí hay algunos corporativos que las hacen, pero no todos. Inclusive los mismos corporativos son los que más ayuda nos han estado pidiendo. Entonces, la verdad es que estas son tecnologías que están empezando un boom, te podría decir, de entre 5 y 10 años. Entonces, afortunadamente, cada vez más las empresas en general se están dando cuenta de la necesidad que hay, y de ahí que también muchas empresas de servicios tradicionales, de consultoría, de RPs, de automatización, están volcándose también a ofrecer estos servicios, ¿no? Porque ya es una necesidad del mercado. Entonces, sí hay, digamos que va a haber una necesidad, una demanda tangible. Muy bien. Laura Perdomo nos menciona de Sincompsa, ¿qué tan importante es capacitar al personal de una empresa o industria
primero en tecnologías de la información antes de entrar a la tecnología 4.0? Pues es que van de la mano, o sea, algo que sí es un factor clave es el change management. En cada proyecto sí hay que hacer capacitaciones de qué tecnologías se van a implementar, para qué nos sirven, y sobre todo que la gente pierda el temor de utilizarlas o de que la tecnología forzosamente los va a reemplazar, sino más bien te va a empoderar. Entonces, sí es muy necesaria la capacitación previa a un proyecto de esto, ¿no? La salida en vivo con tecnologías de este tipo. Muy bien, Jair. Ya solamente por ahí hay un comentario. Ejemplos de carreras de TI en las IES oficiales que se estén poniendo al corriente en la introducción en las pymes, de las tecnologías que explicaste hoy. Pues hay, la verdad es que son un conjunto de carreras que atacan esto, todo lo relacionado con sistemas de la información, sistemas computacionales, entran perfectamente, por un lado. Las carreras, por ejemplo, de mecatrónica o ingeniería mecánica eléctrica, etcétera, entran muy bien a la parte de IoT. Y las carreras de matemáticas, actuaría, físico-matemáticas, etcétera, son tal vez un poquito los más escasos y los que ahorita se demandan más en la parte de inteligencia artificial, de ciencia de datos. Al final todo eso es matemática, son algoritmos. Esas son carreras más demandadas. Hay universidades que ya están creando su carrera, apenas este año, algunas de las más relevantes, en este caso el TEC de Monterrey, y otras ya creó su carrera de ciencia de datos. Entonces, se están redirigiendo las universidades justo a este tipo de tecnologías, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Jair Pérez, CEO de Gestalabs, o Iván Domínguez, también de Gestalabs, que nos estuvo apoyando durante esta sesión. Esperamos que todos los que quedan para este punto hayan tenido una sesión de mucho provecho. Este webinar seguramente estaremos haciendo más sesiones. Si tienen comentarios, si quisieran otra sesión, si tienen temas que quisieran abordar también en estos webinars, por favor, háganoslo llegar a info@clusterindustrial.com.mx, sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas. Recuerden que tenemos una serie de webinars muy nutrida que continúa mañana con Grupo Prodensa, con los que tenemos una introducción de los temas básicos del TEMEC en la industria automotriz. El TEMEC pues ya entra en vigor el 1 de julio, entonces también va a ser muy valioso contar con ustedes ahí. Recuerden que el material se los vamos a estar enviando al final de la sesión, durante el transcurso del día. Y pues muchas gracias, Jair. ¿Algún comentario final para los asistentes? No, pues estamos a sus órdenes en Gestalab sin ningún compromiso. Con todo gusto podemos platicar simplemente o los podemos asesorar en estos temas y ojalá les haya servido el webinar, que haya sido de valor, y pues muchísimas gracias a todos por su atención. ¿Cómo pueden contactarlos, Jair? ¿Cómo pueden encontrarlos? Claro, con todo gusto. Nos pueden escribir a info@gestalabs.com con un servidor, jair@gestalabs.com. También nos pueden encontrar también inclusive desde nuestra página gestalabs.com, www.gestalabs.com, y ahí nos pueden dejar un comentario y nosotros los contactamos. Muy bien, muchísimas gracias, Jair. Hugo Iván, Gestalabs, con nosotros con Clúster Industrial. No se olviden de estar siguiendo nuestros medios en todas las redes en las que estamos: Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Envíennos un correo si tienen dudas. Suscríbanse a los próximos webinars y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias, amigo. A ustedes, saludos.